Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Torah es instrucción, no religión. Hoy estaremos hablando de las divisiones del cristianismo. ¿Cuál dice la verdad? Sin lugar a duda, el cristianismo, la religión más grande del mundo, con alrededor de 2.400 millones de seguidores. También cabe señalar que es la religión más dividida. Desde sus orígenes hasta nuestros días, el cristianismo ha sufrido una serie de divisiones y se ha fragmentado en diferentes denominaciones donde cada una profesa diferentes doctrinas, diferentes tradiciones que la hacen una religión cuestionable. Este video forma parte de una serie de videos que estamos haciendo en busca de ver cuál dice la verdad: el cristianismo, el islam o el judaísmo. En el video pasado estuvimos hablando del judaísmo, estuvimos hablando de su origen y de su evolución, estuvimos haciendo un resumen de lo que es el judaísmo. Hoy nos toca hablar del cristianismo. Así que sin más preámbulo, vamos al contenido de hoy. Bien, ¿alguna vez se ha preguntado por qué si en principio los apóstoles y los nuevos creyentes permanecían y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comiendo juntos con humildad y sencillez de corazón? ¿Por qué hoy en día las iglesias, las que dicen llamarse cristianos en sus diferentes denominaciones, hoy por hoy no se pueden comer un pan juntos? Literalmente no conviven ni permanecen unánimes. Es una pregunta que yo sé que muchos de ustedes se han hecho, sea cual sea la denominación religiosa a la que usted pertenezca. Entonces es algo muy cuestionable y es lo que vamos a ver, cómo han ido surgiendo estas divisiones a lo largo de la historia. Si bien observamos en la Biblia que es el centro de atención de lo que es el cristianismo, principalmente en el Nuevo Testamento, podemos ver que ya surgieron ciertas divisiones en lo que eran sus inicios. Aunque estas divisiones eran apaciguadas y estas divisiones eran controladas por los llamados apóstoles, especialmente Pablo, con todas sus cartas, exhortándole a las diferentes comunidades. Podemos ver rápidamente en Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Hubo que hacer un concilio, vamos a decir, eclesiástico, donde no participó el Estado. Quiero hacer esta aclaración. Este concilio fue entre el Sanedrín, entre los ancianos, entre los dirigentes eclesiásticos de las sinagogas, de las iglesias en ese entonces. Había cierta división porque muchos de los que habían creído ya dentro del Sanedrín tenían un punto de vista diferente, pero al final se pusieron de acuerdo, como dice Hechos 15, 22, el cual pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia. Entonces, hasta ahí va todo bien. Vemos también otra división rápidamente en Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10, Pablo les ruega en el nombre del Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no se produzcan divisiones. Uno diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otro decía yo soy de Pablo. O sea, ya ahí estamos viendo en ese texto que les muestro que había cierta división. Y incluso tiene Pablo que decir, ¿acaso está Cristo dividido? Pero como le dije, los apóstoles, los primeros apóstoles estaban ahí siempre perseverando y aconsejando a los nuevos creyentes. Y es después de la muerte de los apóstoles que empieza todo a dividirse definitivamente. Y por allá, por el año 70, esto marca un
precedente. Vamos a decir, esto marca un antes y un después. Con aquellas revueltas judías que se dieron, vino la destrucción del templo de Jerusalén y también la persecución de todos los creyentes, judíos, no judíos, gentiles. Aquí vino la persecución para todos, hermano. Todo aquel que profesaba la fe en Jesucristo era perseguido y asesinado. Entonces, ya por allá, por el año 140, nace el marcionismo. Después de aquella revuelta, la última y gran revuelta judía, que fue por el año 135, con su actor principal, Bar Kokhba, es donde se dispersan todos los judíos y se da en gran masa la persecución de todos los cristianos. Entonces nace el marcionismo, un señor Marción del Ponto que tenía una posición dualista. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malévolo y malvado, y solamente decía que creía en el Dios del Nuevo Testamento. Ahora bien, este Nuevo Testamento, él creó un nuevo canon. Vamos a decir, él fue quien creó el primer canon, donde solamente existían 11 libros, un solo evangelio, la versión corta del Evangelio de Lucas, y 10 cartas paulinas. Así que este señor nos prosperó. Luego viene en el año 313, ya después de varios años de persecución y de asesinato de cristianos y de judíos. Entonces Constantino, el emperador romano, emite un edicto de la libre religión, donde daba acceso a la libre religión, y con este edicto da fin a lo que es la persecución del cristianismo. Hay que tomar en cuenta que Constantino como era un emperador pensaba como político. Y si bien es cierto, dicen que él se convirtió al cristianismo, también no es menos cierto y no se debe dejar escapar que él era político. Y en ese tiempo existían alrededor de 60 millones de personas en todo el Imperio Romano, donde 8 a 10 millones de personas eran creyentes en Jesucristo, por lo que pudo haber sido un asunto coyuntural ese edicto que lanzó en el 313, donde daba el libre acceso a las religiones, a que cada quien podía, ¿verdad?, expresar sus religiones. Entonces, y esto también cabe señalar que está un poco curioso, porque en el año 321 él lanza otro edicto donde dice que todos deben descansar el día del venerable sol. Este edicto decretando de que el día de descanso debería ser los domingos en honor al Dominus Dei, al día del venerable Dios Sol. Entonces, el día del sol. Recuerden que era romano y en eso era que él creía. Aquí no vamos a discutir si él se convirtió, si fue cierto o si no fue cierto que él se convirtió. Otro punto aquí que queremos destacar es el siguiente. Está un poco extraño cuando vemos ya la iglesia uniéndose con Constantino en los diferentes concilios. ¿Y esto por qué? Porque el Mesías, Jesucristo, el maestro, el centro de atención del cristianismo, podemos ver en las escrituras que nunca se unió a lo que fue el imperio, nunca se unió a la política. Está aquella famosa pregunta capciosa que le hicieron a Jesucristo, que si era lícito pagar impuestos. Y la respuesta que le dio Jesús fue una respuesta neutral, cuando pidió una moneda del tributo y preguntó quién estaba en la moneda. Y le dijeron el César. Y entonces aquí donde Jesús les dice, pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Donde podemos ver claramente que Jesús tenía una posición neutral en cuanto a mezclar
lo que él vino a enseñar, a mezclar eso con la política. Estaba muy neutral, o sea, no vino nunca a significar que vino a mezclarse con políticos. Y también cabe destacar que Jesús fue interrogado por Pilato. Si le hubiese interesado mezclarse con la política, hubiese encontrado algún tipo de solución cuando Pilato lo interrogó, que de cierto Pilato no encontró ninguna culpa en él. Pero Jesús se quedó callado, Jesús no dijo una palabra y sucedió lo que todos sabemos, lo que cuenta la historia, ¿no? Que fue crucificado en el madero. Así que este punto es bueno tomarlo en cuenta. Cuando la iglesia empieza a unirse con el Estado, esto es algo muy cuestionable. Ya por ahí nacen diferentes movimientos como el arrianismo. Este nombre, de acuerdo por el precursor de esta religión, que Arrio, quien decía que Cristo era el Hijo de Dios y por lo cual no podía ser divino. Era una creación divina, pero no tenía esa divinidad. Y entonces es en el año 325 que se da el concilio de Nicea, año 325 por allá, y para discutir lo que es la cuestión cristológica de la divinidad de Cristo, las tres divinas personas. Entonces aquí es que se condena el arrianismo y se proclamó de que el arrianismo era una herejía. Luego en el año 1054, bueno, estamos puntualizando lo más importante, entre lo que fue el siglo IV y el siglo XI, hubieron varios edictos, varios concilios, pero estamos destacando lo más importante. Se da lo que es el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Es aquí donde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana en Occidente y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa en Oriente. Hoy por hoy existe la Iglesia Católica, mejor conocida como la Iglesia Ortodoxa, pero ellos se denominan la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, por allá por toda Europa, Rusia, Turquía. Entonces, con alrededor de unos 300 millones de seguidores. Ya luego de esto comienza lo que es el protestantismo, la reforma protestante, las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero, quien fue un sacerdote, profesor, era un profesor de lo que era la Biblia, lo que era la palabra de Dios. Reforma, él protesta en contra de la Iglesia Católica en cuanto a lo que era el purgatorio y otras cuantas cuestiones más. Luego de la reforma protestante salen el calvinismo y otras, los luteranos y otra serie de denominaciones. Y luego sale la reforma, la contrarreforma, que fue la Iglesia Católica reafirmando su postura y defendiéndose de esas 95 tesis de Martín Lutero. Por lo que a esta cuestionante de cuál dice la verdad, podemos concluir lo siguiente. Porque el mismo Jesús dijo, conoceréis, más bien él dijo, si verdaderamente, o más bien si permanecen en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y seremos libres de la esclavitud a la que someten estas religiones, queridos hermanos. Es por esto que les recordamos el lema de este canal está basado en seguir la sana doctrina y no abandonar la instrucción de nuestro Padre el Creador. Instrucción que se encuentra en el principio de este libro. Todo lo que es el Antiguo Testamento en nada contradice a lo que es la vida de Jesucristo. Y por último le dejo con este texto que dice en 1 Corintios 4:6, dice, hermanos, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, le dice, no penséis más allá, aprended a no pensar más allá de lo que está escrito.
Y es por eso que hay que tener cuenta con las religiones que tienen tradiciones, que tienen muchas costumbres, que no están en las escrituras, y usted tiene que hacer juicio por su propia cuenta. Espero que este video le haya gustado. Si le gusta, dale like, comparte con tus amigos y dale a la campanita para que te notifique de los siguientes videos que estaremos subiendo. Así que ha sido todo por hoy. Shabbat Shalom. Bendiciones.